Tatsu, el temido dragón inmortal de la Yakuza, había dejado atrás su vida delictiva para convertirse en amo de casa, aunque su aspecto aún infundía miedo, con un enorme tatuaje de dragón en la espalda y mirada intimidante, ahora se levantaba temprano para preparar delicadas loncheras para su esposa. Esa mañana, olvidando una reunión importante, salió apurado sin desayunar. Al descubrir que Miku olvidó su almuerzo, Tatsu no lo dudó, empacó la lonchera, la guardó en una maleta y se lanzó en su bicicleta para entregársela. Su velocidad atrajo a la policía, que al verlo sospechoso lo detuvo. Aunque parecía estar buscando un arma, solo llevaba un cupón, lo que desconcertó a los agentes. Mientras tanto, un vendedor ambulante llegó a su casa intentando colocar cuchillos falsos. Al ver a Tatsu sosteniendo un cuchillo cubierto de una sustancia sospechosa, casi huye del susto, pero su instinto comercial lo detuvo. Tatsu probó el producto cocinando un filete y el vendedor quedó tan conmovido por el sabor que olvidó su misión original. Más tarde, Masa, un antiguo subordinado, fue expulsado de una tienda y vagaba sin rumbo desde que la pandilla se disolvió. Al ver a Tatsu en el mercado, lo siguió, esperando revivir los días de gloria, pero Tatsu lo llevó a una clase de cocina donde sorprendió a todos con sus habilidades. Masa no entendía cómo su ex jefe podía estar tan cambiado, hasta que Tatsu le dejó claro que su prioridad ahora era proteger a su familia, no gobernar con puño de hierro. Cuando Masa reaccionó con burla y tiró la comida, recibió una reprimenda inmediata y se le ordenó limpiar el desastre. Otro día, Tatsu chocó contra un coche al esquivar un gato. El vehículo pertenecía a un gángster de la banda Kunimi, que creyó que Tatsu intentaba asesinarlo. Persiguieron a Tatsu hasta una tienda en plena oferta. En lugar de pelear, Tatsu les ordenó que compraran. Solo consiguieron ropa interior y calcetines, lo que enfureció aún más al gángster, que sacó un arma, pero Tatsu lo desarmó en segundos y le puso los guantes que acababan de comprar, lo que despertó recuerdos de infancia en su adversario y lo hizo quebrarse en llanto. Otro día, Tatsu fue a comprar el anime favorito de su esposa, pero su apariencia y la maleta hicieron que todos creyeran que estaba haciendo algo ilegal. Al llegar la noche, Miku volvió a casa y fue recibida con una revisión de seguridad rigurosa antes de entrar. Para su sorpresa, la casa estaba decorada para celebrar su cumpleaños, aunque con un aire claramente mafioso. Incluso la canción de cumpleaños sonó como un juramento yakuza. El regalo fue un anime que, para desgracia de Tatsu, ella ya tenía. Avergonzado, quiso cortarse el dedo meñique en señal de disculpa, pero acabó volando por la ventana tras el golpe de su esposa. Al día siguiente, Miku le avisó que la casera vendría. Tatsu activó su aspiradora automática, pero terminó frustrado porque no llegaba a las esquinas. Mientras intentaba dejar todo impecable, el aparato succionó la cola del gato, que saltó y derribó una botella de vino, manchándolo todo justo cuando llegaba a la casera. Al ver el caos y la ropa de Tatsu empapada en vino, pensó que algo terrible había ocurrido. En otro momento, un vecino le pidió cuidar a su hijo, Ryota. El niño, intimidado por la presencia de Tatsu, se quedó inmóvil. Para tranquilizarlo, Tatsu le ofreció galletas caseras que el niño disfrutó. Al entrar en confianza, lo invitó a jugar, pero no a videojuegos, sino a juegos de azar. Aburrido, Ryota encontró una figura de anime y terminó rompiéndola accidentalmente. Tatsu la enterró con solemnidad, pero Miku, al llegar, simplemente ofreció pegamento para repararla. Finalmente, Tatsu encontró a Masa enfrentándose a una pandilla. Masa le pidió ayuda, pero Tatsu lo reprendió por buscar pelea. El miedo se apoderó del grupo rival al reconocerlo, pero su líder, enfurecido, golpeó a Tatsu por la espalda con un palo, sin saber que acababa de despertar al legendario dragón inmortal. Aunque la sangre corría por su cabeza, Tatsu permanecía firme, inmutable, con una mirada que evocaba su antiguo estatus como dragón inmortal. Detuvo con un simple libro el intento de apuñalamiento del jefe de la pandilla, que acabó retirándose aterrado. Masa, testigo del dominio y compostura de Tatsu, empezó a cuestionar si la esencia de ser un yakuza y un amo de casa no requería las mismas habilidades, precisión, coraje y liderazgo. Humildemente, pidió convertirse en su discípulo. Esa misma noche, ambos construyeron una silla de madera, reforzando su vínculo. Más tarde, Tatsu decidió comenzar a ejercitarse al notar que había subido de peso. Empezó con hula hoop, pero terminó siendo reprendido por Miku, quien lo inscribió en un gimnasio. Allí se encontró con vecinos y asistió a clases de baile y yoga. Sus posturas eran impecables, aunque sus nombres para las poses recordaban peligrosos episodios de su pasado mafioso. Sin embargo, su entusiasmo lo llevó a entrar por error al vestuario femenino, y su autodesprecio fue tal que pidió ser desterrado a las montañas. En otra salida con Miku, su solicitud de polvo blanco en una tienda desató el pánico del vendedor, hasta que Miku aclaró que se refería a harina. Cuando discutieron sobre qué ropa comprar, la apariencia imponente de Tatsu causó alarma entre los presentes. Decidieron cambiar su estilo, y tras varios intentos fallidos, Tatsu aceptó usar un delantal rosa con el personaje favorito de Miku. Aunque todos quedaron impactados, Miku adoró el resultado. Durante una visita al mercado, Tatsu le enseñó a Masa cómo hacer las compras eficientemente, pero el paseo fue interrumpido cuando se toparon con Torrehiro, su antiguo rival apodado el Tigre del Puño de Acero. En lugar de batirse a golpes, se enfrentaron en una competencia culinaria. Cada uno preparó su mejor plato y lo publicaron en redes sociales. El resultado fue claro: el plato de Tatsu recibió un me gusta más que el de su contrincante, sellando su victoria. Días después,
Tatsu y Miku fueron a ver autos. Mientras Miku buscaba diseño, Tatsu quería funcionalidad. Rechazó varios modelos hasta que encontraron uno llamativo con gran maletero. Durante la prueba de manejo, Tatsu, paranoico por su pasado, pensó que un guardia de seguridad y un anciano eran asesinos encubiertos. Al final, abandonó la compra. Más tarde, al visitar a Masa, Tatsu encontró su casa invadida por ropa sucia, tomó el control de la situación, separando prendas y eliminando manchas como si estuviera en una operación especial. Mientras Masa tomaba notas, el viento se llevó una prenda y Masa corrió tras ella como parte del entrenamiento. Meses antes, Miku le pidió a Tatsu que vendiera sus gadgets domésticos acumulados, así que fue a un mercado de pulgas, pero no tuvo suerte. Cuando unos matones aparecieron a cobrar cuotas, el líder se paralizó al ver a Tatsu. Aunque solo quería venderle artefactos, el miedo del matón lo hizo desmayarse. Un día, mientras regaba las plantas, dos policías sospecharon que cultivaba algo ilegal. Al verlo salir con una maleta y entregar una pequeña bolsa a Masa, comenzaron a seguirlo. Lo vieron entrar a una tienda con cartel de cerrado y pensaron que estaban a punto de atrapar a criminales en acción, pero lo que encontraron fue una celebración de cumpleaños para la señora de la silla. La bolsa contenía albahaca y la maleta un jarrón perfumado como regalo. El matón, que había caído desmayado, decidió entrenar sus piernas y tomar suplementos para dejar de temblar, pero al volver para vengarse, solo bastó ver a Tatsu a lo lejos para que sus piernas cedieran una vez más. Tatsu se mantuvo activo, uniéndose a un equipo de amas de casa en un partido de voleibol. El equipo contrario estaba conformado por gángsters de verdad. A pesar del esfuerzo de todos, perdieron el encuentro. Tatsu se culpó por la derrota, pero el líder del otro equipo lo ayudó a levantarse, reconociendo que había sido un buen partido. Al final, ambos equipos se felicitaron y posaron para una foto grupal. Miku regresó del trabajo y vio a Tatsu negociando con un carnicero. Luego, mientras caminaban juntos, Tatsu pidió detenerse en varias tiendas. Miku no entendía qué pasaba hasta que él reveló que estaba reuniendo sellos para una rifa. Al llegar al puesto de lotería, ella deseaba ganar un viaje a Hawái o una TV, pero Tatsu aspiraba al tercer premio, una aspiradora. Era su 10º intento. Giró la ruleta y ganó un peluche. Miku quedó encantada. Aunque no fuese el premio que esperaba, Tatsu había vuelto a triunfar en lo más importante, hacer feliz a su esposa. Aunque no ganó el primer premio en la lotería, Tatsu declaró con orgullo que ya había ganado al ver sonreír a su esposa. Esa frase cursi le valió un puñetazo cariñoso por parte de Miku, que se sintió avergonzada. Días después, los padres de Miku anunciaron repentinamente una visita. Ella se preocupó por la improvisación, pero Tatsu tomó las riendas y se encargó de todo. Preparó pasteles caseros y té para recibirlos. La suegra quedó fascinada por sus habilidades domésticas y le pidió consejos de cocina. El suegro, más reservado, intentaba entablar conversación sin éxito, hasta que finalmente invitó a Tatsu a jugar a la pelota. Fueron al parque, pero Tatsu no entendía las reglas. En lugar de lanzar la pelota, la devolvía corriendo como si fuera una mascota fiel. El suegro, con paciencia, explicó el juego, pero al primer intento salió disparado hacia un árbol por la fuerza del lanzamiento de Tatsu. Otro día, Miku volvió del trabajo y encontró la casa revuelta. Tatsu hablaba de una bala perdida, pero todo era por culpa de una cucaracha que arruinó su día. Intentó eliminarla con insecticida, pero al estar vacío, solo logró que la cucaracha volara y aterrizara sobre él. Miku intentó golpearla, pero terminó golpeando a Tatsu. Al final, quemó incienso para repelerla. Cuando llegó Navidad, Tatsu se vistió como Santa Claus y asistió a una fiesta infantil. Bajo el apodo de Claus Inmortal, en lugar de juguetes, le sirvió una cena navideña inolvidable. Luego buscó un trabajo a medio tiempo en una cafetería. Allí atendió a dos gángsters, un veterano y su aprendiz. Ambos quedaron impactados al verlo, pero no por miedo, sino por su inesperada destreza como barista. Decoró cafés con arte de Kitty y escribió mensajes en la comida. Incluso el jefe, tras resistirse al encanto de los postres, acabó emocionado con su helado de fresa. Gracias al trabajo, Tatsu compró regalos para Miku. Al verla regresar cansada cada noche, le preparaba comidas energéticas, jugo de limón y masajes relajantes. Pero tanta atención la hizo sentir abrumada y optó por una ducha rápida. En una salida, Tatsu se topó con Ibari Tori, antigua rival de una pandilla disuelta. Ahora trabajaba en un supermercado, pero carecía de experiencia en tareas básicas. Tatsu tuvo que corregir su trabajo al organizar los estantes y ayudarla en caja cuando cometió errores. Luego Masa apareció con planes para una fiesta sorpresa de cumpleaños, pero Miku ya tenía algo similar planeado. Ambos unieron fuerzas, pero sus intentos en la cocina fueron un desastre. La harina voló, el pastel se quemó y la cocina quedó patas arriba. Al volver, Tatsu encontró el caos y, sin quejarse, limpió, decoró y horneó su propio pastel. Celebró su cumpleaños con una canción tenebrosa pero sincera. Miku le regaló un collar y Masa unas gafas. Tatsu combinó ambos con orgullo. Ese día recibió la visita de su antiguo jefe. Tatsu lo atendió con cortesía, incluso limpiándole pelos del traje. Luego le mostró un suéter que tejió para su perro, lo que dejó al jefe sorprendido y encantado. Cuando unas vecinas mencionaron que el perro parecía desnutrido, Tatsu improvisó una comida saludable. El jefe, testigo de esta nueva vida, comprendió que Tatsu ya no pertenecía a la Yakuza. Antes de irse, dejó caer que un superior quería reclutarlo, pero entendió que Tatsu estaba justo donde debía estar. Una mañana, Miku lo arrastró a un centro comercial, donde se
celebraba un show en vivo de su anime favorito. Necesitaban un voluntario infantil, pero Tatsu, viendo el deseo en los ojos de su esposa, se ofreció. Fue elegido probablemente por su aspecto intimidante. Subió al escenario entre murmullos del público. Cuando todos esperaban acción, él cuestionó el conflicto y habló sobre cómo la violencia no resuelve nada. Para completar su punto, reveló una tela escondida con tazas de té y sirvió con serenidad. El escenario, que debía estar lleno de golpes, terminó envuelto en aroma de té y asombro. Tras el insólito encuentro en el evento cosplay, Tatsu invitó a ambos equipos a sentarse y compartir una taza de té. Su método, tan peculiar como efectivo, permitió que Miku cumpliera su sueño de conocer a sus ídolos de anime. Poco después, Masa, emocionado por haber recibido un microondas nuevo, llamó a Tatsu para aprender a usarlo. Tatsu, fascinado por las múltiples funciones del aparato, decidió probarlo preparando pan. Reunió los ingredientes, amasó con fuerza y pidió a Masa que trajera una envoltura de plástico. Pero en el apuro, Masa tropezó con un cable, provocando la caída del microondas y su destrucción. Sin perder la calma, Tatsu sacó una olla arrocera y horneó el pan allí. El resultado, un pan con forma de oso que sorprendió a Masa. Intentando probarlo, Masa lo lanzó de nuevo a la cara de Tatsu. Más tarde, mientras tendía ropa, Tatsu notó humo saliendo de la casa de su vecino Bob. Corrió a investigar y descubrió que Bob intentaba asar carne en el interior, extrañando la barbacoa de su infancia. Tatsu lo convenció de llevar la parrilla al patio, pero justo cuando la carne estaba lista, llegó la policía. A pesar del intento de distraer al oficial, la carne quedó semicruda y Bob se rindió. Días después, Miku recibió boletos para un parque temático de granja. Aunque Tatsu dudó, aceptó acompañarla. Tomaron fotos, alimentaron animales y disfrutaron del día hasta que la lluvia arruinó los planes. Aún así, Tatsu le confesó que nunca vivió algo así en su juventud y agradeció la experiencia. Más adelante, se relajaban en la playa cuando una pelota de voleibol golpeó a Tatsu. Provenía del equipo de osos. El jefe, deseando revancha, desafió a Tatsu y Miku, entusiasmada, aceptó de inmediato. Durante el partido, ambos equipos dieron lo mejor de sí. Cuando un potente remate iba directo a Miku, Tatsu la protegió con el cuerpo, Miku lo sostuvo en el aire para que hiciera el golpe final. Con fuerza y sincronía, la pareja se llevó la victoria. Por otro lado, Torrejirú, viendo fracasar su negocio de crepas, decidió vender té con leche de tapioca. Sin saber cómo hacerlo, acudió a Tatsu, quien lo llevó a buscar los ingredientes. En un momento de frustración, Torrejirú creyó que Tatsu lo estaba engañando, pero finalmente comprendió que la tapioca se formaba con paciencia y técnica. Juntos crearon una receta exitosa. Sin embargo, su apariencia intimidante alejaba a los clientes hasta que un grupo de gángster se acercó y compró varias tazas. Más adelante, Tatsu llevó a Masa a una tienda de 100 yenes. Aunque Masa no veía la utilidad, Tatsu lo convenció con firmeza. Para evaluar su progreso en el hogar, le preguntó sobre varios artículos. Masa falló en casi todos, confundiendo una cortadora de manzanas con un mango y un filtro con una red para insectos. Al admitir que no había sido constante, Tatsu le entregó varios artículos útiles para motivarlo. Una noche, mientras Miku dormía, escuchó ruidos extraños. Se levantó y encontró a Tatsu concentrado en su escritorio. Había sido invitado como animador en un jardín de infantes y estaba creando su propia versión de una historia para niños. Pasó toda la noche escribiendo, ilustrando y preparando lo necesario para una función inolvidable. En su versión de la historia de Momotaro, Tatsu relató cómo un humilde jefe y su esposa vivían con lo justo, ganándose la vida cortando leña en las montañas. Un día encontraron un melocotón gigante del que emergió un bebé, al que llamaron Mamataro. Criado como hijo propio, Mamataro creció decidido a enfrentar a los demonios que aterraban la región. En su viaje reunió a un perro y un compañero más, y juntos cruzaron el mar, venciendo a la pandilla demoníaca. Cuando estaba por concluir su relato con un final trágico, fue interrumpido por los maestros del jardín, quienes suavizaron la historia para los niños. Días después, Tatsu se encontraba en un café con un grupo de amas de casa, compartiendo anécdotas de su vida pasada. Sin querer, dio a entender que Miku era una esposa autoritaria, lo que generó un malentendido cómico entre las mujeres. Poco después, mientras buscaba carne congelada, se encontró con Gota, un antiguo enemigo convertido en rapero. Lo que parecía un encuentro hostil terminó en una batalla de rap improvisada, donde Tatsu rapeó sobre tareas del hogar y terminó disculpándose por burlarse del estilo de su oponente. La batalla terminó de forma inesperada, con un carnicero tomando el micrófono y cantando sobre su amor por la carne. Antes de un viaje de negocios, Miku le pidió a Tatsu que se relajara, y él lo intentó. En lugar de limpiar como siempre, optó por fideos instantáneos y descanso. Masa y Bob se sumaron para jugar, pero mientras ellos se dormían, Tatsu no pudo evitar las ganas de limpiar. Más tarde llegó Halloween y, motivado por el premio de arroz, Tatsu participó junto a Miku en el concurso de disfraces. Aunque otros concursantes llamaron la atención, la pareja se disfrazó de calabazas y ofreció galletas sin conseguir el premio. La victoria fue para una niña vestida de murciélago. Decidieron celebrarlo igual en un buffet. Tatsu trazó un plan para maximizar su comida, pero ante la variedad irresistible, terminó comiendo sin freno. En la sección de postres se topó con Torrejirú y ambos compitieron por el último dulce, pero un grupo de tías fanáticas se llevó todo. Justo cuando parecía que no probaría nada, Miku reveló un postre que había guardado para él, provocando lágrimas de emoción en Tatsu. Más adelante, los
Los padres de Miku llegaron con víveres. Su padre insistió en cocinar una olla caliente, pero su torpeza generó caos en la cocina. Cortó verduras junto con la tabla y salpicó agua por todas partes. Cuando Tatsu intentó intervenir, Miku también se unió al desastre culinario. Las bolas de carne que moldeaban eran tan grandes que amenazaban con desbordar la olla. Fue entonces cuando la madre de Miku entró y con firmeza puso orden. Tatsu no pudo evitar admirarla, reconociéndola como la auténtica maestra del hogar. Pero un día, mientras volvía del mercado, una repentina oleada de vértigo lo detuvo en seco. Al sentir una repentina debilidad, Tatsu intuyó que una fiebre se avecinaba. Corrió a casa, preparó un brebaje de agua con limón y miel y lo bebió como si fuera una pócima sagrada. En su mente libraba una batalla contra invasores invisibles. Para reforzar sus defensas, encendió el humidificador y un vaporizador facial, luego mezcló agua con medicamento para el resfriado, bebió y se recostó. Pero en vez de mejorar, su temperatura subió peligrosamente y terminó desmayado. Al despertar, Miku estaba a su lado con una toalla fría en la frente. Aunque intentó minimizarlo, ella lo obligó a descansar. Después le dio un jarabe casero de frutas y verduras que lo salvó, aunque le dejó dolor de estómago. Con el nuevo año, Masa fue a visitarlo, esperando recibir dinero de la suerte. Tatsu practicaba caligrafía con Miku y no captó las indirectas de Masa. Con el estómago vacío, Masa confesó su situación y Tatsu lo llevó a preparar pasteles de arroz. Más tarde jugaron badminton y volaron cometas. Aunque sus indirectas no funcionaron, Masa terminó resignado cuando vio que Tatsu le daba el sobre de año nuevo a Ryota. Después fueron a un bar a beber con Torrehiro. Con cada ronda, el caos aumentó. Miku no paraba de reír, Tatsu dormía de pie y Torrehiro lloraba por todo. Solo Masa se mantuvo cuerdo. A la mañana siguiente, un tazón de sopa les devolvió la vida. En su clase de cocina, Tatsu conoció a Yerno, un hombre que intentaba hacer un pastel de chocolate con una intensidad destructiva. Al ver su frustración, Tatsu le ofreció ayuda. Yerno confesó que hacía el pastel para su jefe Kunimi por San Valentín. Tatsu le explicó que cocinar con el corazón era la clave. Juntos completaron el pastel. Kunimi, sin decirlo, lo apreció. Luego Miku presentó a Tatsu con Yuriko, una amiga con problemas financieros. Tatsu revisó sus gastos, le enseñó a ahorrar agua y la llevó a hacer compras en bicicleta. Yuriko malinterpretó todo al principio, pero finalmente comprendió el método. Mientras revisaban sus finanzas, Yuriko notó que su esposo había retirado una gran suma. Al preguntarle, él explicó que había comprado un brazalete para su aniversario. Emocionada, Yuriko lo abrazó y Miku y Tatsu se retiraron discretamente. Luego Miku le pidió a Tatsu que obtuviera una edición limitada en DVD de su anime favorito. Él memorizó la frase necesaria para la compra, pero se distrajo con una oferta irresistible de repollo. En la tienda improvisó frases que sonaban como amenazas hasta que otro cliente lo salvó al decir la línea correcta. El cliente lo llevó a otra tienda para conseguir una tarjeta especial, pero llegaron tarde. Luego Tatsu cuidó al perro de un amigo, Kotsu. El pequeño se negaba a caminar y Tatsu, enternecido, le tomó fotos. Su jefe, al verlas, quedó tan impactado por la ternura que quiso salir corriendo a verlo. Más tarde se encontró con Kunimi, quien también paseaba a su perro. La tensión inicial entre ambos desapareció cuando descubrieron su mutua adoración por los perros. Juntos fueron a un parque canino. Allí los animales correteaban felices y sus dueños olvidaban que alguna vez fueron rivales. Tiempo después, el dueño de la cafetería donde Tatsu trabajaba le pidió ideas para renovar el menú. Tatsu lo llevó a otro café para inspirarse. Probaron delicias destinadas a mujeres y niños, y al regresar Tatsu preparó un sándwich de pollo. El sabor despertó en el dueño recuerdos de juventud, hasta que una avispa arruinó el momento de nostalgia. Para recompensar su esfuerzo, Tatsu se sirvió un sándwich, pero el ardor del té que ofreció antes al dueño del café desató en él un recuerdo de su juventud en la India. Al probar el sándwich, Tatsu también quedó atrapado en sus propios recuerdos. La pólvora en el aire, los impactos de bala, Miku encontrándolo herido con una avispa sobre el hombro. El sabor del pan parecía arrastrar consigo una mezcla de nostalgia y peligro. Durante un almuerzo con Masa, este comenzó a quejarse de un dolor de muela. Aunque intentó disfrazarlo con historias imposibles de peleas contra decenas de enemigos, Tatsu lo vio claro. Masa apenas se cepillaba una vez al día, y su temor al dentista se debía a una experiencia infantil que lo había marcado. Tatsu no aceptó excusas y tras un forcejeo, lo arrastró al consultorio. Curiosamente, él mismo empezaba a sentir un dolor similar. Más tarde, una noche de películas de terror con Miku reveló otro lado de Tatsu. Aunque parecía imperturbable, en la oscuridad de su dormitorio, la paranoia se apoderó de él. Imaginó sombras, gánsteres invisibles y hasta los ruidos del gato lo hacían saltar. Ni la leche tibia ni los remedios caseros lograban calmar su mente. Otro día, fue asignado a recolectar cuotas del vecindario. Con Masa a su lado, fueron casa por casa, pero su aura intimidante hacía que todos pagaran sin rechistar. Incluso un líder criminal terminó cooperando tras entender que el dinero era para beneficio comunitario. Mientras tanto, Miku, obsesionada con coleccionar platos de edición especial, había comprado más pan del que podían comer. Ni con la ayuda de Tatsu y Masa lograron acabarlo, y ni los intentos creativos por reutilizarlo rindieron frutos. En un café de gatos, Tatsu se reencontró con la jefa de la pandilla, Tori, disfrazada solo con gafas. Amante de los gatos, no pudo resistirse a adoptar uno que le recordaba a su esposo fallecido, aunque el animal pertenecía al local.
local. Tatsu intentó detenerla sin éxito. Una tormenta arruinó los planes de picnic de Tatsu y Miku. Frustrado, intentó desafiar al clima, pero terminó herido. Miku lo cuidó, mientras Masa, en un arrebato de imprudencia, salió a comprar croquetas. El viento se las llevó, impactando accidentalmente a un gángster. Para calmarlo, Tatsu improvisó un sándwich y lo ofreció como gesto de paz, desactivando la tensión. Más tarde emprendieron un viaje de campamento. Tatsu se encargó de montar todo con precisión, casi militar. Miku y Masa lograron pescar algunos peces, pero un accidente tiró la olla de arroz al suelo. Masa, buscando ayuda, encontró a Torrehiro, que accedió a compartir arroz a cambio de malvaviscos. Inspirado, Torrehiro preparó un sándwich de malvaviscos con plátano, que encantó a todos. Rikuo, que no se queda atrás, despliega sus habilidades culinarias utilizando todos los ingredientes disponibles para preparar una olla caliente. Sin embargo, el pescado a la parrilla, servido sin condimentos, termina arruinando el equilibrio de la comida. Más tarde, durante el almuerzo, la presidenta del vecindario conversa con Rikuo y le explica que forma parte de una poderosa asociación femenina del barrio conocida como los Dragones Mono, dedicada a organizar eventos privados y actividades comunitarias. Buscando ampliar su membresía, la asociación quiere incluir hombres que puedan aportar al grupo. Tras evaluar a los candidatos, consideran que Rikuo, dedicado al hogar, es el candidato ideal. Es llevado a la sala del consejo, donde lo esperan 8 mujeres, cada una encargada de una función dentro del grupo. Para probar su idoneidad, le piden que prepare una taza de té. Rikuo actúa con rapidez, sirve el té y lo presenta con respeto. Aunque el resultado carece de refinamiento, es aceptable. No obstante, la responsable de los arreglos florales expresa sus dudas sobre su inclusión, pues considera que le falta elegancia. En respuesta, Rikuo se arrodilla y demuestra su firme deseo de ser parte del grupo. Conmovida por su entrega, la mujer le da una oportunidad con la condición de que asista a sus clases 3 veces por semana. Rikuo acepta sin dudar. Dedicado, se sumerge en el arte floral y tras un tiempo se siente preparado para volver a presentarse. Esta vez atiende a las mujeres con una gracia que refleja su aprendizaje y la asociación lo acepta como miembro. Poco después, mientras ve el anime favorito de Yura, Paula Kyure, ella le comenta sobre el hijo de una amiga que también ama el programa, pero no puede disfrutarlo por su enfermedad. Deseando animarlo, Yura recurre a Rikuo. Él se disfraza como villano del anime, usando su presencia imponente a su favor. Sin embargo, al verlo, el niño se asusta y rompe en llanto. Rikuo cambia de enfoque, prepara un colorido plato de frutas, acomoda un cojín para la madre y arregla flores para alegrar la habitación. Luego Yura interpreta a la heroína y Rikuo al villano en una pequeña actuación para animar al niño. Aunque bien intencionada, la escena provoca un alboroto y la enfermera interviene para que se retiren. Otro día, el abuelo de Rikuo lo invita a un club de haiku. Allí, el anciano recita un poema que es bien recibido. Intrigado, Rikuo intenta improvisar algunos versos, pero su estilo agresivo contrasta con la naturaleza contemplativa del haiku. El grupo se traslada a varios paisajes, incluyendo un puente y un bosque de bambú, donde Rikuo insiste con sus poemas fuera de lugar, obligando a su abuelo a detenerlo. Durante el recorrido, se cruzan con el grupo rival, los osos, también aficionados al haiku. El líder de los osos lanza un reto. El abuelo de Rikuo toma la iniciativa y comienza un duelo poético, con ambas partes inspirándose en el entorno. A pesar de que algunos versos no tienen mucho sentido, logran un poema memorable sobre un gato, provocando una ovación de ambas partes. Más adelante, mientras plancha ropa, Rikuo sufre un agudo dolor de espalda. Incapaz de moverse con normalidad, queda tirado en el suelo. Yura sugiere que se lastimó la espalda, pero él, dramático como siempre, asegura haber sido atacado. Insiste en continuar sus labores, pero el dolor le impide caminar o cocinar. Yura se ofrece a ayudar, aunque al final Rikuo decide pedir comida para evitar un desastre culinario. El dolor persiste y terminan acudiendo al médico, lo que le trae recuerdos del primer día que conoció a Yura. El diagnóstico es sencillo y le recetan parches. Más tarde, Rikuo le habla a Yura sobre un sospechoso que ronda las calles y ella le pide que le enseñe técnicas de defensa. Una noche, mientras vuelve a casa, siente que la siguen. Con rapidez, ataca al sospechoso y lo derriba con fuerza, pero se da cuenta de que se trata de Aotabou, que solo intentaba saludarla. Ella no lo reconoce de inmediato y sigue golpeándolo. Mientras tanto, el negocio de crepes de Kurotabou atraviesa una crisis por la llegada de un camión de donas. La sorpresa aumenta cuando descubre que la dueña del camión es su hermana, Koharu, quien busca vengarse porque su hermano abandonó el hogar para unirse a los yokai. Koharu ha creado una franquicia de donas y compite directamente con él. Kurotabou se siente derrotado, pero Rikuo lo anima a no rendirse. Compra una dona de Koharu y tras probarla la encuentra sin alma. Koharu no acepta su crítica, pero Rikuo contraataca. Usa el camión de Kurotabou para preparar una dona desde cero. Aunque la apariencia no impresiona, el sabor conquista a Koharu, quien reconoce que lo que le falta a su producto es el cariño en su preparación. Conmovida, se disculpa con su hermano y admite que solo buscaba su reconocimiento. En un día helado, Yura se alegra al ver la nieve. En cambio, Rikuo se preocupa por el moho que podría causar el rocío en las ventanas, así que limpia todo con esmero. Luego sale de compras y se cruza con Kappa y su grupo, quienes están retirando nieve. Kappa, al notar su presencia, se acerca, pero resbala en el hielo y cae aparatosamente. Siempre preparado, Rikuo tenía un artículo que mejoraba el agarre
de los zapatos en el hielo y se lo ofreció a Kurotabo, ayudándole a recuperar el equilibrio. Al notar el esfuerzo del grupo por limpiar la nieve, también les entregó equipo adicional para facilitar su tarea. Con el nuevo material, el grupo de Kubinashi limpió con más eficacia y Rikuo siguió con su camino. Luego, él, Yura y Aotabo terminaron de preparar palomitas para una tarde de películas en casa. La emoción llenó el ambiente, pero pronto se enfrentaron a un dilema. Tenían ideas distintas sobre qué ver. Yura quería su serie de anime favorita, Rikuo prefería una sobre la vida cotidiana llamada Es difícil ser hombre, y Aotabo era fanático de cintas de yakuza con monstruos. Tras una larga discusión, acordaron ver La Reina León, pero surgió otro conflicto. Rikuo exigía la versión subtitulada y Yura la doblada, alargando aún más el debate. Mientras tanto, Yura fue encargada por una colega de cuidar un hámster. Su casa, con un ex yakuza y un gato revoltoso, no era el mejor lugar. Rikuo decidió encontrarle un cuidador. Primero pensó en Aotabo, quien adoraba a la pequeña criatura, pero no tenía recursos ni para alimentarla. Luego Rikuo fue a ver a su jefe, esperando que aceptara al hámster, pero su perro debía aprobar a cualquier nuevo miembro del hogar. El hámster mordió al perro y el jefe lo rechazó. Sin más opciones, Rikuo terminó al costado del camino con el hámster en brazos. Dos oficiales que patrullaban se acercaron al verlo en actitud sospechosa. Rikuo se negó a entregarlo, temiendo que lo confiscaran, pero ellos insistieron. Al mostrar la mascota, ambos quedaron encantados. Rikuo explicó la situación y, conmovidos, los oficiales decidieron cuidarlo temporalmente. Poco después, Rikuo se topó con Zen, emocionado por un nuevo descubrimiento, una tienda de campaña convertida en sauna. Lo invitó a probarla el fin de semana. Ya dentro, Zen echó agua perfumada sobre piedras calientes, creando una nube sofocante. Ambos compitieron para ver quién resistía más el calor, pero se excedieron delirando por la temperatura. Yura abofeteó a Rikuo para hacerlo reaccionar, mientras Tsurara hizo lo mismo con Zen. Luego los arrojaron al río para enfriarse. Yura se preparaba para un juego de golf laboral, pero no tenía experiencia. Rikuo, con recuerdos de sus días de clan, se ofreció a enseñarle. Le mostró posiciones y técnicas, lanzando bolas con creciente precisión. Le reveló un secreto: nunca golpear más lejos que el jefe, pero sin parecer forzado. También le enseñó a elogiar sus tiros. Mientras Yura progresaba, un cuervo descendió y se robó una pelota, interrumpiendo la práctica. Más tarde, Rikuo, Aotabo y varios jefes fueron al bosque a recolectar brotes de bambú. Aotabo, inexperto, intentó cortar uno grande, pero Rikuo lo detuvo, explicando que los altos son amargos y deben buscar los pequeños. Justo cuando avanzaban, una tropa de monos apareció y se llevó la mayoría. Al final, lograron salvar uno solo. Para no decepcionar a su jefe, Rikuo preparó varios platillos con ese único brote y el resultado fue un éxito. Después el grupo visitó el restaurante del señor Chen, famoso por su desafío: terminar un picante hot pot situen en 30 minutos. Emocionados, comenzaron a comer, pero el picor fue inmediato y brutal. Aún así, era delicioso. Rikuo advirtió a Aotabo que no bebiera agua, pues solo extendería el picante. Yura no soportó más y bebió, quedando descalificada. Aotabo también cedió. Rikuo, decidido, pidió arroz para equilibrar el sabor, pero acabó noqueado por el exceso. Más tarde, Rikuo visitó la casa de Aotabo para revisar su limpieza, pero al entrar lo golpeó un fuerte olor, fruto de zapatos y ropa húmeda. Por suerte, traía hierbas especiales y juntos colgaron una corona para purificar el aire. Justo cuando creían haber resuelto todo, apareció una cucaracha. Aotabo intentó atraparla con la mano, pero Rikuo reaccionó golpeándolo y lo lanzó fuera de la casa. Una noche, todos se reunieron a contar historias de terror. Yura compartió una anécdota de su oficina, pero Aotabo la consideró poco aterradora. Entonces contó una leyenda de su ciudad. Unos jóvenes entraron a un edificio abandonado y fueron perseguidos por un espectro femenino que se arrastraba a cuatro patas. La historia era ambigua. Luego Rikuo habló de una supuesta maldición. Había visto una promoción de cangrejo de las nieves y al llegar su pedido, descubrió que ya tenía cangrejos antiguos olvidados en el congelador. El grupo concluyó que no era una historia de miedo, sino un despiste. Finalmente cocinaron los cangrejos y los disfrutaron. Por último, Rikuo intentó lograr que Suzu, hija de unos amigos de Yura, comiera verduras. La niña las odiaba, pero él preparó platillos donde las escondía. Sin embargo, Suzu detectaba los ingredientes al olerlos. Entonces Rikuo recurrió a las historias. Tomó una zanahoria y la convirtió en protagonista de una tragedia. Rechazada por los niños, suplicaba mezclarse con Curry para ser amada. La historia casi funcionaba hasta que Rikuo añadió detalles sangrientos sobre el destino de las zanahorias en el curry, arruinando su propio plan. Rikuo decidió ayudar al dueño de una casa vecina con su descuidado jardín y pidió el apoyo de Aotabo para la tarea. Aotabo, al arrancar las malas hierbas, terminó con las manos lastimadas por la agresiva vegetación. Para mejorar su eficiencia y evitar más heridas, Rikuo le proporcionó unos guantes especializados. Con las herramientas correctas, ambos lograron avances notables en menos tiempo. Rikuo fue más allá y preparó un herbicida casero con vinagre y detergente. Diseñado para atacar las malas hierbas desde la raíz, usó el compuesto con determinación, rociando como si se tratara de una batalla del viejo oeste. Al final de la jornada, el dueño del lugar apareció con refrescos como muestra de agradecimiento por su trabajo impecable. Poco después, Rikuo se cruzó con Ryuji y otro joven discutiendo con intensidad
intensidad si el escarabajo rinoceronte o el escarabajo ciervo era el más fuerte. Al escuchar, Rikuo se unió a la conversación y tomó partido por el escarabajo rinoceronte, pero entonces Zen apareció y defendió con fervor la superioridad del escarabajo ciervo. En lugar de resolver el debate, la discusión escaló y se transformó en una batalla simbólica. Los involucrados acordaron que sus escarabajos se enfrentarían en un duelo para determinar al verdadero campeón. Llegado el día, los dos insectos lucharon, pero la batalla terminó sin un vencedor claro, ya que ambos salieron volando. Más tarde, Rikuo notó que las pequeñas tiendas del vecindario enfrentaban una crisis debido al auge de los centros comerciales. Movido por la preocupación, decidió montar un puesto de venta ambulante para atraer atención hacia el comercio local. Equipado con cuchillos de cocina de alta calidad, comenzó a demostrar su filo con precisión, atrayendo curiosos con cada corte limpio. Su iniciativa llamó la atención de los vecinos, quienes pronto se reunieron a su alrededor. No solo eso, Rikuo también ofreció apoyo a un vendedor de ropa que promocionaba productos de anime. Aunque al principio un joven cliente regateó con insistencia, finalmente aceptó el precio y concretó la compra, logrando un resultado satisfactorio para ambos. Con cada acción, Rikuo demostraba que incluso los gestos simples podían marcar la diferencia en su comunidad.